Bienvenidos, es un gusto saludarles en un programa más de Hoy Conversamos. Tenemos un invitado muy especial como lo es el licenciado Gilbert Granda, quien se encuentra candidato a asambleísta por el periodo 2025-2029. Dentro de esta entrevista vamos a hablar temas de suma importancia por las que está atravesando nuestro Ecuador, como es la crisis económica y social, y también hablaremos sobre la crisis energética. Es así como damos la bienvenida al licenciado Gilbert Granda. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muy bien, Cindy, gracias por habernos formulado la invitación y estar prestos para dar respuestas a las inquietudes suyas y de la ciudadanía que también las necesita saber y escuchar el pueblo. Es así, queridos amigos, como damos luz verde e inicio a esta gran entrevista dentro de Hoy Conversamos. Si bien se sabe, el Ecuador es uno de los países que goza de una gran biodiversidad dentro del sistema planetario. Uno de los recursos más importantes, sin duda alguna, es el hídrico fósiles y también los vientos que se dan en las diferentes cordilleras de los países andinos. Por lo tanto, somos capaces como país para podernos abastecer de este recurso. Licenciado Gilbert Granda, ¿cuál cree usted que es la razón o motivo de no haber aprovechado racionalmente este recurso para el desarrollo del Ecuador? El Ecuador tiene lo suficiente para tener solucionados todos sus problemas. Tiene biodiversidad, recursos hídricos, recursos mineros, es decir, es un país privilegiado. Lo que pasa es que los gobernantes de turno y el actual no valoran ni han trabajado por el desarrollo del país, por desarrollar el turismo, por sacarle provecho a nuestro petróleo que viene siendo exportado desde hace más de 50 años, por no haber desarrollado la industria turística, ya que tiene todo para desarrollarse, y por lo tanto esto ha sido la causa y es la causa para que los ecuatorianos no hayamos sido atendidos por estos gobiernos ni las políticas públicas se hayan desarrollado como lo exige la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y es como ello, y cabe recalcar que una de las causas que hace sufrir esta crisis económica, sin duda alguna, es lo que estamos atravesando ahora, como es la crisis energética. Se sabe que el Ecuador hace más de 10 años no ha sufrido esta crisis. Sin embargo, hoy en día llevamos cortes de luz de 6, 8 y hasta de 12 horas. Estimado Gilbert, ¿cree usted que se pudo haber evitado? Se pudo haber evitado esto, no solamente ahora, antes. Los gobernantes, el actual gobierno, nunca escuchó a los sectores de trabajadores de CENEL, tampoco escuchó a los analistas conocedores de esta materia, tampoco invirtió en la reparación o en el mantenimiento del parque termoeléctrico, hidroeléctrico, así como también no buscó otras alternativas que pudieron haberse desarrollado y que en vez de escuchar lo que manifestó al iniciar su proceso electoral y al iniciar su mandato, expresó que esta crisis no era de producción, sino de generación, así como también de distribución. Me parece que los ecuatorianos hoy no estuviéramos viviendo este problema, ya que no valora lo que significa el sector eléctrico como un sector estratégico que requiere de la inversión estatal, pero también requiere de la inversión privada. Si hubieran los recursos suficientes, 400 millones tuvo CENEL, ¿para qué? Para invertir en la rehabilitación, en el mantenimiento del parque termoeléctrico, así como de las hidroeléctricas. Tampoco se continuaron con los otros planes ya desarrollados que tenían que ejecutarse, como es la energía eólica. Perfecto, licenciado Gilbert. Hoy en día los ecuatorianos nos encontramos en un escenario electoral y seguramente necesitamos propuestas a soluciones inmediatas. El problema eléctrico es un problema que prácticamente hoy en día el Ecuador está viviendo, ¿verdad? Entonces es por ello que necesitamos escuchar cuál sería esta solución que el profesor Jorge Escala, en caso de triunfar junto con usted, ¿cuál es su plan inmediato para poder paliar esta crisis? Estoy seguro que el profesor Jorge Escala, el mejor candidato, va a llegar a la presidencia de la República. Y estamos seguros que estaremos en la Asamblea Nacional porque se priorizará el mantenimiento del parque termoeléctrico ecuatoriano y para eso se asignarán los recursos necesarios
pero también se requiere de que el Estado urgentemente de mantenimiento plantee e inicie otros proyectos y otras alternativas, porque los países que se han anticipado y han escuchado a sus pueblos, a sus organizaciones, no tienen este problema. Por lo tanto, la solución está no solamente en el presidente, está en el pueblo ecuatoriano que decida bien, que sepa votar por los candidatos que le dan alternativas y vayan a valorar esta riqueza que tiene el Ecuador para generar energía eléctrica, así como alternativas para dar una solución definitiva a este problema que está afectando a la economía de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora vamos a conocer un poco también acerca de la economía del Ecuador. Si bien se sabe, la crisis eléctrica o apagones ha sido manifestada por la Cámara de Empresarios y de Comercio, que estas pérdidas económicas producto de los apagones ascienden por encima de los 7.000 millones de dólares. Es más, los trabajos han caído y junto con ello, hace un mes, el Banco Central del Ecuador anunció que el Ecuador no tendrá un crecimiento, sino que decrecerá hasta un 2%. Es por ello, licenciado Gilbert, que queremos conocer acerca de lo que ustedes, como Unidad Popular, saben de la economía del Ecuador. Debo indicar que la economía ecuatoriana está quebrada, está destruida, especialmente la economía de los sectores populares. Se han quebrado y lo expresan el sector industrial, el sector comercial, hasta el finales o hasta el 23 de noviembre de este presente año, dice que perderá o va a perder 7.500 millones de dólares, sin tomar en cuenta el perjuicio que tiene la pequeña y mediana producción, el perjuicio que vienen sufriendo cada una de las familias ecuatorianas, porque solamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informa que más de 18.000 seguros de desempleo han tenido que desembolsar, y el Ministerio del Trabajo en el mes de septiembre afirma y asegura de que se despidieron más de 4.000 trabajadores. Entonces vemos que hay familias que han sido despedidas de sus trabajos, que no tienen fuentes de ingreso, que sus hijos no pueden estudiar de manera continua ni hacer uso de las herramientas tecnológicas por falta de electricidad. La propia comunicación se ve afectada porque es sesgada. Los apagones que son de 8, 10, 12 horas no nos está afectando a todos. La familia ve que con esta crisis también la canasta básica ha subido. Entonces es una crisis de todo orden, y que si el gobierno no toma los correctivos necesarios y el pueblo tiene otras alternativas de elegir y propuestas mejor que se van a ejecutar, ya que somos una garantía para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque tenemos y tendremos un gobierno del pueblo. Que el Banco Central del Ecuador, Estadísticas y Censo da a conocer que de cada 10 personas, 3 mantienen un empleo. Sin embargo, 7 de ellas se encuentran desempleadas o en trabajos no adecuados. Producto de ello, como anteriormente usted lo ha dado a conocer, la canasta básica tiende a volverse más cara y por ello las ventas caen. Es así como queremos saber cuál es la propuesta que tiene el profesor Escala y usted, profe Gilbert Granda, para podernos dar a conocer cómo pueden ustedes recuperar el empleo y cómo pueden levantar la producción pequeña y mediana. Debemos indicar que las políticas de Estado deben beneficiar a la mayoría de ecuatorianos, y por lo tanto la inversión en el área pública es muy importante. Al declarar a la educación, a la salud, a la cultura en emergencia, con la legislación respectiva y el presupuesto necesario, se garantizará de que nuestros jóvenes puedan estudiar, y aquellos que no están estudiando puedan ser escuchados, ser capacitados a través de los institutos tecnológicos, a través del propio SECAP, a través de los créditos a bajo interés, y garantizando de que esa producción tenga un precio justo y una comercialización que requiere el mercado. Nosotros entendemos que los países que han invertido en la pequeña y mediana producción son los países que tienen una alimentación garantizada, ya que en la mesa de cada ecuatoriano
están las papas, las cebollas, las yucas, los frijoles, están los huevos y todo lo que produce la pequeña y mediana empresa, los agricultores, nuestros campesinos, nuestros indígenas. ¿Y cuándo eso mejorará? Cuando tengamos un gobierno que represente verdaderamente a esos sectores, primero para solucionar la alimentación, la nutrición de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero también asegurar mejores condiciones de vida mediante la prevención de las enfermedades, que es lo que requiere el pueblo ecuatoriano. Otro asunto que tenemos que ver y tomar en cuenta: los países que han invertido en educación son los países que han logrado su desarrollo, porque nuestros estudiantes estarán preparándose para ser futuros y mejores ciudadanos. Nuestro pueblo tendrá garantizada esa educación porque el presupuesto general del Estado, el gobierno del profesor Jorge Escala lo cumplirá. 6% dice, y no solamente que se garantizará, sino que se implementará. Con esto tendrán educación nuestros niños, tendrán mejor infraestructura educativa, nuestros maestros tendrán capacitación permanente, salarios justos, se les entregará nombramiento, las autoridades educativas serán nombradas definitivamente. Además, si a la universidad pública se le entregarán los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que puedan ingresar esos 500,000 jóvenes que anualmente no pueden ingresar al sistema educativo, puedan elegir la carrera que ellos deseen, las autoridades o los rectores de las universidades puedan contratar las empresas que puedan garantizar la educación virtual, ¿no es cierto? Nuestros estudiantes tendrán las prácticas profesionales pagadas y eso servirán como una certificación de experiencia laboral para que puedan acceder a los créditos. Eso no lo han hecho ni lo ha hecho este gobierno porque están interesados en favorecer al sector privado. Necesitamos un gobierno del pueblo que garantice todos estos derechos, todas estas prestaciones para lograr el desarrollo y también la atención que requiere el pueblo ecuatoriano. Ahora, licenciado Gilbert, si bien se sabe, la población más sensible y afectada, sin duda alguna, han sido los jóvenes, las mujeres, jefas de hogar. Es como acabamos de escuchar, que de esta manera se las incluirá también a las mujeres dentro de un plan de la unidad popular, donde se les va a garantizar oportunidades, como anteriormente lo ha hablado el profesor, y también para que ellas puedan llevar una vida digna. La mujer en el Ecuador, y yo diría en la mayor parte de países del mundo, son víctimas de la exclusión, del irrespeto de sus derechos. En el Ecuador hay la ley Violeta. Esa ley tenemos que revisarla. ¿Para qué? Para que nuestras madres, nuestras mujeres maltratadas reciban la atención necesaria, la atención física, psicológica, el apoyo necesario con recursos económicos para que los respectivos centros de acogida reciban esa atención. No olvidemos que también hay mujeres y jóvenes abusadas sexualmente. Hay niños que son parte de esas familias, tienen que ser atendidos en los centros de desarrollo infantil, para lo cual el gobierno del profesor Jorge Escala entregará los recursos suficientes al MIES para que puedan incrementarse esos centros de desarrollo y esos niños y esos jóvenes puedan desarrollarse normalmente y ser una garantía, porque hoy vemos que frente al abandono del Estado hay una estampida de jóvenes a los Estados Unidos, a Europa, otros a las minas, y su destino es muy incierto y doloroso. A veces pierden su vida y la afectación de sus familias es grave porque dejan hipotecados sus bienes con deudas y el dolor muy grave porque nuestra niñez, nuestra juventud, nuestros profesionales no merecen ser tratados de esa manera. Es así como los hogares de cada uno de los ecuatorianos ha sido tocado de una manera tan destructible y más aún con un descontento en cada uno de nosotros. Es por ello que el gobierno no aplica acciones que contribuyen, sino más bien contribuye a un estallido social. Destituir a la vicepresidenta es uno de ellos y también dejar afuera a candidatos presidenciales. Estas son medidas que no tienen un asidero democrático ni mucho menos una legitimidad constitucional. Profe Gilbert, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes como unidad popular frente a un acumulado de crisis social? Eso es producto de que los gobiernos no respetan la Constitución,
no respetan las leyes, no respetan los derechos y se rigen por los caprichos de quienes controlan todos los poderes y funciones del Estado, pero en cambio reciben la condena, el cuestionamiento de la mayoría de ecuatorianos. El gobierno de Jorge Escala respetará y hará respetar la Constitución, las leyes. Legislaremos para favorecer a las mayorías, para dar respuesta y solución a sus problemas. Legislaremos para evitar la corrupción, garantizar la calidad de la obra que de seguro se va a hacer a través de la inversión pública. Y con esto le ahorraremos dinero al Estado y a los propios ecuatorianos. Queremos que este país se desarrolle, pero para desarrollar tenemos que depurar a la justicia, tenemos que depurar a la función pública, a las Fuerzas Armadas, a la policía, tenemos que depurar a la Marina, y todo eso nos garantizará también acumular recursos para invertir, para generar fuentes de trabajo y una estabilidad en el pueblo ecuatoriano. Es así como hemos conversado de los temas más urgentes que preocupan a nuestro Ecuador. Pero no podemos terminar esta entrevista sin antes saber cuál sería su mensaje final para decirle al pueblo que sí hay una solución a los problemas que como ecuatorianos nos encontramos atravesando en estos momentos. La salida está en nosotros mismos, en creer que como ecuatorianos tenemos a ciudadanos muy prestantes, y en este caso tenemos al mejor candidato y binomio a la presidencia de la República, el profesor Jorge Escala y Pacha Terán. Tenemos a los mejores representantes al Parlamento andino que lo encabeza Natasha Rojas. Tenemos al profesor Andrés Quispe a la Asamblea Nacional. Y en Loja tenemos a prestantes ciudadanos identificados no solamente en la lucha, sino en la defensa, por su honestidad, por su transparencia, que junto a mi persona está Kelly Gualán, está el profesor Edison Castillo, Yanela Aguirre como principales. Pero también tenemos a Thais Cornejo, una destacada ciudadana y joven, así como al expresidente de la UNE, el doctor Rafael Riofrío, a Liliana Mejía y al abogado Darwin Jara, que son una garantía, primero, para hacer respetar los derechos, la Constitución y las leyes, pero trabajar por el desarrollo de Loja y de todo el Ecuador. Esto fue todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva entrevista de Hoy Conversamos. Recuerda seguirnos todos los días lunes y jueves. Nos vemos en una próxima entrevista. Soy Cindy Suquilanda. Hasta pronto. ¿Qué horas son, mi corazón?